Pues a todos, vamos a continuar con la siguiente sesión del club. Y pues bueno, va a estar a cargo de impartirla el doctor Yair. Sí, así que parece que hay una transcripción. Ahorita arreglo eso. Bueno, entonces, pues bienvenido, doctor Yair. Adelante. Gracias. Puede iniciar. Gracias, Joel. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con esta segunda sesión respecto al desarrollo de test benches utilizando VHDL y la biblioteca USBBM. Recapitulando lo que vimos en la sesión anterior, rápidamente vimos que un test bench es una pieza de software que sirve para poder estimular y recrear el ambiente que está alrededor de un dispositivo bajo prueba, que en este caso sería un FPGA o un ASIC. También hablamos de que un test bench tiene ciertas características que nos van a servir para poder analizar, para poder estimular, para poder determinar el comportamiento y qué tan correcto es la operación del dispositivo. Hemos dicho que un test bench debe de tener capacidad de observabilidad, nos debe permitir analizar las señales, observar todas las diferentes señales. Instrumentación también nos tiene que dar, es decir, debe de tener la capacidad de poder hacer mediciones sobre las señales o sobre parámetros que nos es importante hacer o estar seguros de que existen por parte del dispositivo bajo prueba. La flexibilidad es otro de sus atributos que debe de ser. Debemos de tener la capacidad de poder hacer diferentes tipos de pruebas, que cada prueba que tengamos que hacerle no tenga que ser un nuevo test bench, sino más bien el mismo test bench con diferentes parámetros con los cuales nosotros podemos echar a andar el dispositivo. Controlabilidad, que podamos nosotros manipular todas las variables que están involucradas en la operación del dispositivo. Muchas veces tenemos muchas señales con diferentes valores, diferentes parámetros, o tenemos también diferentes atributos de configuración y debemos de tener esa capacidad. Y otra más, que el dispositivo, que el test bench nos permita hacer un autochequeo de la operación. En otras palabras, que nosotros corramos una prueba y que sin tener que estar analizando manualmente los resultados, nos diga si lo que se está ejecutando está correcto o no. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos corriendo pruebas aleatorias donde es difícil predecir manualmente cuál es el resultado correcto, pero son indispensables el uso de pruebas aleatorias. Muy bien, bueno, después de este resumen, vamos a también nuevamente a darle un vistazo a lo que es el ambiente de verificación. Como habíamos dicho anteriormente, el test bench va a quedar elaborado por diferentes partes. Estas partes son las pruebas por sí mismas. Vamos a tener un bloque que es el Test Manager, el cual nos va a permitir estar manejando o sincronizando las diferentes transacciones que se requieren. Posteriormente tenemos los componentes de verificación, quienes son los que se encargan de seguir los comandos que vienen desde la prueba a través del Test Manager y traducirlos en estímulos que se van a aplicar directamente al dispositivo bajo prueba. Y a su vez, este debe de tener un monitor el cual va a reconstruir todas las señales que está respondiendo el dispositivo bajo prueba en forma de transacciones que, como dijimos la vez anterior, nos van a permitir recrear en un nivel de abstracción más alto este tipo de estímulos. Vamos a tener también un reference model, el cual nos va a servir para predecir cuál es la respuesta que debe de dar el dispositivo bajo prueba, y el scoreboard, quien finalmente contiene los checkers y también todas esas métricas que son parte de la instrumentación necesaria para determinar si alguna de las figuras de mérito que tienen que ser consideradas están evaluándose o no. También mencionamos que el test bench está elaborado de tal forma que nos permita tener 3 niveles de abstracción.
Cuando estamos en el nivel más bajo está la interacción directamente entre el componente de verificación y el dispositivo bajo prueba, que viene siendo el ASIC o el FPGA. Y esto es a nivel de señales de ceros y unos. Posteriormente, en un nivel más alto, tenemos las transacciones, en donde ya son comandos con parámetros que le van a indicar al dispositivo, perdón, a los componentes de verificación qué tipo de estímulos o con qué características queremos que esos estímulos se generen. Y finalmente, en un nivel más alto tenemos las secuencias, las cuales consisten en una serie de transacciones o comandos que van a tener o que le van a dar forma a nuestras pruebas. De tal forma que la operación de una prueba utilizando un test bench con estas características empieza por la generación de secuencias, que estas son contenidas en las pruebas. Las pruebas, a su vez, mediante el test manager, son transformadas en transacciones. Estas transacciones van a dar hacia el driver y también hacia el reference model. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es saber cuál es la respuesta esperada de nuestro dispositivo bajo prueba cuando nosotros le estamos aplicando este tipo de transacciones. Por lo tanto, el reference model tiene que predecir que bajo este tipo de transacciones que está recibiendo habrá un tipo de respuesta. Este tipo de respuesta es pasada hacia el scoreboard. Por lo tanto, el reference model, antes de que el dispositivo bajo prueba sea estimulado, ya nos está generando la respuesta esperada. Este tipo de respuestas son de forma instantánea, lo cual implica que el reference model por sí mismo es un predictor automático que no consume tiempo. No necesariamente tiene que ser esta la regla, puede ser que haya algunas funciones o más bien procedimientos que en el reference model se tienen que ejecutar y que van a depender de ciertos estados en el tiempo, pero la intención en forma regular es que el reference model nos pueda entregar los resultados de forma instantánea. Más adelante, cuando las señales ya son generadas por el driver a partir de las transacciones, pues estas van hacia el dispositivo bajo prueba. El dispositivo bajo prueba genera sus respuestas en forma de señales y son trasladadas hacia el monitor para que posteriormente el monitor nos genere la respuesta en términos de transacciones, es decir, va a reconstruir estas señales en forma de transacciones que son suministradas hacia el scoreboard y finalmente el scoreboard nos va a dar el valor de verdad entre lo esperado, que viene siendo la respuesta del reference model, contra lo real generado por el dispositivo bajo prueba. Y esto nos permite tener un chequeo o un autochequeo. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un poco más a detalle cómo está construido un componente de verificación, un modelo de referencia y el scoreboard, de tal forma que el día de hoy vamos a aumentar la cantidad de código que tenemos en nuestro test bench desde la sesión anterior. Y de tal forma que podremos ya estar corriendo pruebas con autochequeo. Para la siguiente sesión, si no me equivoco, todavía tenemos otra sesión más. En ella vamos a hablar posteriormente sobre lo que es el coverage collector, que parte del coverage analysis o el análisis de coverage o de cobertura, y que junto con los conceptos de pruebas aleatorias nos van a permitir hacer una completa verificación del dispositivo bajo prueba, explorando todas las diferentes eh, eh, funcionalidades o respuestas o condiciones de operación del dispositivo y asegurar que bajo todas las condiciones está funcionando. De otra forma, si no tuviéramos este autochequeo, no podríamos llevar a cabo lo que es el coverage analysis y tampoco podríamos tener pruebas aleatorias. Muy bien. Ahora, vamos a ver, aquí déjenme saltar. Aquí está. Ok, está. El reference model está conformado principalmente por bloques de código que van a representar predictores. En este caso,
nuestro reference model va a tener un bloque de predictor para definir cuál es la respuesta esperada cuando tenemos transacciones de transmisión de datos y también otro predictor cuando tenemos recepción de datos. Y por lo tanto, el reference model, cada vez que hay una transferencia de un dato, nos debe decir ese dato cómo está llegando o cuál es el dato que esperaríamos ver que está recibiendo el dispositivo bajo prueba. Por el otro lado, estaríamos viendo cuál es la recepción de ese dato cuando el reference model detecta que el dispositivo bajo prueba va a emitir un dato, o sea, vamos a recibir un dato por parte del dispositivo bajo prueba, ¿cuál es ese dato que nos está entregando? Entonces, esa es la forma de operar del reference model. Vamos a ver que tiene dos secciones diferentes. Y por el otro lado, la estructura de un scoreboard en esencia está formado por dos partes. Aquí no estoy poniendo una tercera parte que vendrían siendo todos esos cálculos de figuras de mérito. Eso lo vamos a dejar posteriormente para la próxima sesión. Pero en este momento lo que quiero mostrar es cómo es que nosotros vamos a contener una serie de queues o FIFOs en donde se van almacenando las transacciones que van llegando del reference model. La razón de por qué vamos almacenando estas transacciones del reference model es sencillamente porque el reference model no consume tiempo, va a hacer la predicción instantánea y nos puede ir acumulando valores de diferentes transacciones, mientras que el dispositivo bajo prueba sí va a tener cierta latencia y por lo tanto van a quedar posiblemente muchas transacciones generadas por el reference model que tendrán que ser comparadas contra las respuestas del dispositivo bajo prueba, pero como estas no van a quedar alineadas en el tiempo, nosotros tenemos que asegurarnos de no perder la información que tenemos dentro de las FIFOs o queues o colas que tenemos dentro del scoreboard. Y una vez que tenemos esa información, con los checkers vamos a hacer las comparaciones y determinar si el valor de las transacciones comparadas entre lo esperado y lo recibido es correcto o no. Ahora, yéndonos un poquito más a detalle, ya vamos, es decir, nosotros vamos a tener que nuestros componentes de verificación van a estar conectados directamente hacia nuestro dispositivo bajo prueba. En este ejercicio que estamos haciendo, en este proyecto, nosotros estamos utilizando un master, un SPI master. Por lo tanto, el SPI master tiene dos interfaces, básicamente. Por un lado, tiene la interfaz para estar recibiendo los datos que queremos que sean transmitidos a través de la interfaz SPI. Y por el otro lado, tenemos otra interfaz para los datos que van a ser recibidos a través de la interfaz SPI por parte del máster. Es decir, si nosotros aplicamos aquí un dato, este dato lo va a consumir el SPI, el máster, lo va a traducir en una cadena de bytes. Muy específicamente, va a empezar por tomar este dato que es un byte y traducirlo en un dato serial. Este dato serial va a empezar a ser emitido y nosotros, aquí es un pequeño error, es la dirección va contraria. Déjenme nada más, aquí lo voy a poner. Así es, ahí está. Y ahora volvemos a presentar. Ahí está. Y entonces el SPI va a estar generando las señales de reloj correspondientes a lo que estaría haciendo un máster, suministrando la señal de reloj del SPI. Y nuestro componente de verificación va a hacer dos cosas básicamente. Por un lado, va a estar monitoreando, va a estarle entregando las transacciones que queremos que sean transmitidas. Vamos a estar recibiendo las transacciones que son recibidas y a la vez va a estar haciendo el protocolo de SPI. En otras palabras, nuestro componente de verificación va a estar funcionando también como si fuera un esclavo, de tal forma que le esté respondiendo adecuadamente al maestro del SPI. Y por el otro lado, nuestro componente de verificación
va a tener todas estas interfaces que corresponden a los buses o canales de transacciones que se están generando. En esta primera lo que vemos es que todas esas transacciones o comandos que le vamos a indicar al nuestro componente de verificación, nosotros le estamos llamando aquí controlador, para que pueda estar emitiendo qué transacciones queremos que envíe. Y por el otro lado, el controlador va a estar capturando toda la información que está llegando del RX, toda la información que se está dando a través del esclavo que también tenemos implementado dentro del controlador, para que posteriormente todas estas señales las mandemos tanto al reference model como hacia el scoreboard. Y de esa forma poder hacer el chequeo. Muy bien, ahora vamos a ver todo esto dentro de lo que es nuestro código. Eh, Acabo de actualizar, si hay alguien que esté trabajando en su computadora ahorita mismo y lo pueda hacer junto conmigo, estaría muy bien. Acabo de actualizar la carpeta que Joel me dio acceso. A ver, déjenme ver si aquí tengo la carpeta. Sí, aquí está la carpeta. Aquí está la carpeta, se llama curso OSPBM y aquí van a poder tener acceso a la carpeta. En la carpeta está comprimida y aquí viene un README en donde vienen las instrucciones de cómo ejecutarlo. La vez anterior ya no vimos los detalles de cómo ejecutarlo, pero lo vamos a hacer ahorita para que ustedes vean paso por paso, ya que está formado de diferentes scripts. El proyecto también está conformado de dos carpetas. El SPI RTL, donde tenemos el código RTL de nuestro SPI Master y también el código del Test Bench. En el código del Test Bench ustedes van a ver que tenemos las carpetas, como vimos ya la vez anterior, sobre el reset. Aquí está la del reset. Tenemos un componente de verificación de reset. También tenemos un componente de verificación de señal de reloj. Aquí está el controlador que acabamos de ver, que va a ser las veces de interacción con el SPI, tanto por la parte del bus como también por parte de los comandos de control para transmisión. Tenemos la biblioteca de OSBBM, que como mencionamos la vez anterior, esta biblioteca nos va a dar varias utilerías que nos van a permitir hacer tanto los chequeos, generar mensajes y control de las pruebas. Aquí pueden ver cómo tenemos el reference model, el scoreboard, la parte de secuencias, la carpeta de simulación, donde es vamos a decir que es el cuartel general donde se ejecuta todo lo que vamos a realizar de pruebas. Tenemos el repositorio de pruebas y el top, donde está estructurado cada una de las interconexiones que son necesarias dentro del test bench, que viene siendo nuestro ambiente, nuestro test bench environment, junto con cómo está conectado directamente con el dispositivo bajo prueba. Muy bien. Ahora, si nosotros nos vamos bueno, todo lo preparé en términos de cuesta. Quienes ya tienen cuesta seguramente lo van a poder ejecutar directamente. De lo contrario, si tienen alguna otra herramienta como Xilinx, por ejemplo, bueno, tendríamos que modificar un poco los scripts para que puedan correr. Pero de momento vamos a entrar a nuestra carpeta de trabajo. Aquí está. Ya está. Bench. Y ahora me voy a la carpeta de SIM. Muy bien. Ya estando dentro de la carpeta de SIM, SPI Test Bench SIM, nosotros tenemos que empezar por correr el primero de los scripts. Los scripts los pueden encontrar, a ver aquí, déjenme mostrarles. Tenemos este archivo que se llama README. Y en README van a ver, a ver, quitar esto, así. Ahí está. En README van a encontrar que lo primero que hay que hacer es apuntar nuestro
línea de comandos o nuestro prompt hacia la carpeta de SPI Test Bench Sim, como es lo que ya tenemos, y luego seguimos corriendo el do OSBBM setup para compilar la biblioteca de OSBBM. La ponemos acá y la ejecutamos. Muy bien, ya está ejecutada. Continuamos con la ejecución del script que va a compilar la biblioteca de RTL. Vamos a compilarla. Listo, ya quedó compilada. Y pasamos por la última etapa, que es el setup del test bench. Perfecto, ya quedó todo compilado. Ahora bien, vamos a darle un vistazo al código antes de que corramos las pruebas y veamos los resultados. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por revisar cómo tenemos el ambiente. Bueno, vámonos desde el top para que vayamos con un procedimiento top-down y vayamos viendo cómo tenemos todo conectado. Bien, en el archivo del top van a ver cómo tenemos definido, aquí lo pueden ver, el ambiente, el Test Bench Environment. Como lo habíamos mencionado anteriormente acá en la presentación, este es el environment. Aquí lo podemos ver. Así. Aquí podemos ver que tenemos el environment. El environment encapsula todo el test bench y nos conecta hacia el dispositivo bajo prueba. Por lo tanto, toda esta conexión viene siendo el top, en donde tenemos el environment y el dispositivo bajo prueba. Por lo tanto, aquí pueden ver cómo tenemos el código que corresponde al environment. Y acá tenemos el RTL, el dispositivo bajo prueba, que es el SPI Master. Por lo tanto, ahí tenemos la conexión de las dos interfaces. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro diagrama, lo que sigue es que dentro del ambiente de verificación tenemos todos estos módulos. Tenemos las pruebas, el test manager, el componente de verificación. En este caso, nuestros componentes de verificación son tres. Tenemos un reset, obviamente para generar la señal de reset. Tenemos también la señal de reloj, el componente que genera la señal de reloj. Y luego tenemos el componente que se llama el controlador. El controlador va a ser las veces de conexión con el DUT, tanto para indicarle los comandos de los bytes que queremos que sean transmitidos, como también hacer las veces del esclavo que está conectado a través del bus SPI hacia el master SPI. Tenemos también conexión al coverage collector, el reference model y el scoreboard. Por el momento, solo vamos a tener conexiones del test manager, del test, de los componentes de verificación, como es el reloj, el reset y el controller. También tenemos ya el scoreboard y tenemos el reference model. El coverage collector lo vamos a dejar reservado para la próxima sesión. Ahora, si vamos hacia el código, vamos a abrir ahora el archivo, aquí lo pueden ver, eh, en el folder del top, ahí tenemos ya el ambiente. Bueno, tenemos el top y ahora vamos a abrir el del ambiente. El del ambiente, vamos a ver cómo está conectado. En el ambiente van a encontrar cómo ya tenemos, fíjense bien, una instancia del test manager, una instancia del reset, una instancia del generador de señal de reloj, una instancia del controlador, una instancia del reference model y el scoreboard.
Ahí está ya todo conectado. Desde luego que tenemos varios archivos adicionales que no voy a entrar ahorita a discutirlos, pero pueden ustedes con calma revisar lo que vienen siendo los archivos de componentes y de utilerías. Por el momento lo que quiero mostrarles es el Test Manager. El Test Manager, como pueden ver, es exclusivamente la entidad. Y entonces dicen, ok, tenemos el Test Manager. ¿Quién viene siendo entonces el test? Bueno, el test no va a ser otra cosa más que las arquitecturas correspondientes al Test Manager. Por cada prueba tenemos una arquitectura. Y cada una de esas arquitecturas son controladas al momento de la ejecución de la prueba por el script correspondiente. Lo vamos a ver en unos minutos. Pero las pruebas están en el archivo de configuración preseleccionadas. Puesto que la estructura del test bench va a tener diferentes arquitecturas para el test manager, como aquí pueden ver, pues cada prueba tenemos que definirla como una configuración diferente del test bench. Y por lo tanto, aquí nosotros para cada una de estas configuraciones tenemos una configuración que representa una de las pruebas, que es el Hello World, que vimos la vez anterior. Y ahora tenemos otra prueba que se llama el Test Basic TX. Entonces, esta configuración en sí es la prueba Test Basic TX. Y aquí nosotros en la configuración le tenemos que indicar que nuestro manager va a utilizar una arquitectura que tiene este nombre. Así es la forma en que nosotros vamos indicando las diferentes pruebas. Muy bien. Ahora, ya vimos todo esto. En la sesión anterior también vimos un poco sobre las transacciones, la estructura de las transacciones. Vamos a darle una revisada muy rápida a las transacciones. Por ejemplo, la señal de reloj. En la señal de reloj vamos a ver, por ejemplo, que aquí lo que le estamos diciendo en su transacción, en su definición de su transacción, le indicamos cuál es el semiperiodo de la señal de reloj que queremos. Es decir, podemos variar ese periodo y además indicamos en qué momento queremos que arranque. No necesariamente desde el inicio la ponemos a funcionar. En este caso, para fines demostrativos, la estamos poniendo a funcionar desde el inicio, pero puede haber pruebas en donde es necesario esperar ciertos eventos para que pueda iniciar a funcionar el reloj, como por ejemplo estar emulando el funcionamiento de un PLL. Muy bien, ahora vamos a ver ahora la estructura de nuestro componente de verificación controller. Para empezar, vamos a ver la transacción controller. Nosotros lo que vamos a estar haciendo por la naturaleza del dispositivo bajo prueba que tenemos, vamos a darle un vistazo al top para darnos una idea de lo que estamos hablando. Aquí en el top, ustedes pueden ver la instancia del DUT y van a ver que tenemos diferentes terminales para el reset, señal de reloj. Tenemos la parte, fíjense bien, de lo que corresponde a las instrucciones y datos que se le tienen que dar para las transmisiones de datos, para las recepciones de datos y la interacción con el esclavo a través de las interfaz serial SPI. Por lo tanto, aquí nosotros le tenemos que decir qué byte, cuál es el valor de ese byte que queremos transmitir. Le tenemos que decir en qué momento es válido ese byte que nosotros le estamos presentando. Y el dispositivo bajo prueba, una vez que ya terminó, nos va a dar un pulso diciéndonos que ya está listo. O sea que el byte que nosotros le presentamos y que le dijimos que era un byte válido, él ya lo procesó y por lo tanto nos sube esta señal de ready. Por el otro lado, cuando está recibiendo datos el DUT, nos va a presentar el dato que está recibiendo a través de la interfaz SPI por medio de este bus, que es el ORX byte,
Y además nos va a generar una señal diciéndonos que el dato es válido. Va a generar un pulso. Todo el tráfico que se esté dando por aquí, pues se va a ver reflejado por acá. Por lo tanto, si vamos a nuestra, déjenme ver, acá está, nuestra transacción correspondiente al controlador, nosotros estamos definiendo dentro de nuestra transacción una variable que se llama txbyte para las transmisiones, rxbyte para las transmisiones y el txvalid y el rxvalid. Y eso es todo lo que tenemos y le damos ciertos valores de default desde el inicio. Con eso ya estamos definiendo nuestra transacción. Ahora, si nos vamos al score, perdón, el componente de verificación, el controller, bueno, aquí fíjense cómo ya estamos haciendo las conexiones a las interfaces, a las transacciones. Tenemos el controller TRNXI para indicarle qué transmisiones vamos a querer generar, pero también tenemos una serie de conexiones de transacción para lo que estamos recibiendo y nos va a permitir hacer la reconstrucción de señales a transacciones. Además, tenemos las señales que van a estar conectadas directamente hacia el dispositivo bajo prueba, que son el OTXByte, TXDB, TXT ready, y por el otro lado el RXDB, el RXByte y las conexiones a través del bus serial SPI. Si entramos y revisamos la estructura del código, vamos a ver que tenemos un proceso que es para controlar el driver. O sea, si nos regresamos aquí a nuestra figura, vemos que el componente de verificación debe de tener una sección de driver y una de monitor. Así que aquí podemos ver cómo la parte de driver está manejado por este proceso. En términos generales, si ustedes se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es inicializar variables o más bien señales y luego esperamos hasta que llega una transacción con la indicación de cuál es el dato que nosotros queremos que se presente para transmitirse. Y una vez que se tiene esa transacción, continuamos con el proceso asignando los valores que vienen en la transacción hacia las señales. Y aquí podemos ver cómo de los datos que vienen en la transacción los traducimos a valores que se les asignan a las variables, a las señales, perdón. Y es lo que se le entrega. Más adelante, ahora tenemos el SPI Slave Driver. Aquí lo que estamos haciendo es ahora estar capturando las señales que vienen del DUT y estarlas transformando en transacciones. Y lo mismo pasa para el siguiente, el int monitor, y luego tenemos el monitor. Esta sección donde dice SPI Slave Driver, este viene siendo nuestro esclavo. Es muy simple el esclavo que nosotros le estamos poniendo. Lo único que estamos haciendo es invertir la señal que en sí misma nos está generando el DUT y se la regresamos de forma invertida. Como que si el dato que estaba almacenado en el esclavo fuera la versión invertida del dato que nos está enviando el master. Así que entonces, recapitulando, tenemos el driver del controlador, el esclavo, el driver del esclavo para generar la respuesta que estaría entregándole el esclavo al master del SPI, y luego vienen ya los monitores. O sea, ya vimos esta parte del driver que consta de dos partes y ahora viene el monitor. El monitor tiene varios procesos. Tiene un proceso para el int monitor para ver cuál es la transacción que nosotros le estamos dando al DUT. Y esta transacción, lo que estamos haciendo es asegurar, o la razón de este monitor es asegurarnos que lo que nosotros le estamos enviando y ya traducido en señales es lo que estábamos esperando porque se lo vamos a enviar hacia el scoreboard, perdón, hacia el reference model. El reference model va a leer esto y va a interpretar que esto es lo que se le está enviando al DUT y por lo tanto él tendrá que generar su predicción. Tenemos también ya el monitor propiamente de los RX
lo que nos está entregando el DUT de las transacciones de recepción. Y luego tenemos directamente el SPI para ver cuáles son las transacciones que se están dando directamente en el bus serial. Luego entonces, para poder interpretar qué bytes se están dando en el bus serial, tenemos que hacer una reconstrucción serial y por lo tanto tomar los datos serializados y transformarlos en un byte. Por eso es de que tenemos un poco más de lógica en este, porque tenemos que ir reconstruyendo los datos seriales. Muy bien. Una vez visto esto, vamos a ver ahora el reference model. En el reference model, de entrada pueden ver cómo estamos recibiendo transacciones. Todo se hace en términos de transacciones. Ya las transacciones se reconstruyeron en el controller. Aquí nosotros estamos entregándole esas transacciones al reference model y el reference model va a generar otro juego de transacciones, pero ahora conteniendo los valores esperados. O sea, capta esto y a partir de esto, que vienen siendo las entradas, predice qué es lo que qué es lo que debe de entregar el DUT y lo entrega en forma de transacciones. Estas van a ser enviadas hacia el scoreboard. Y acá lo que habíamos mencionado anteriormente, que va a contener un predictor de TX y un predictor de RX, pues aquí vemos que tenemos el predictor del TX, está asignando los valores de transacciones y el RX. Aquí pueden ver cómo están esperando siempre transacciones y todo lo maneja en términos de transacciones. Ahora bien, el scoreboard pueden ver que lo que está esperando es que lleguen los valores reales, o sea, los que está generando el dispositivo bajo prueba, que pasaron a través de nuestros monitores que están dentro del controlador, transformándolas en transacciones, y también está recibiendo los valores esperados predichos por el reference model. Entonces tenemos tanto para el TX como para el RX. Y todo en términos de transacciones. Ahora, dentro del scoreboard mencionábamos que vamos a tener una serie de pilas o colas donde se van almacenando transacciones que vienen del reference model, y eso lo hacemos principalmente porque el reference model no nos consume tiempo en su ejecución, mientras que el dispositivo bajo prueba sí puede estar consumiendo tiempo, puede tener latencias y los resultados generados van a llegar después. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que si vamos a tener transacciones una tras otra, el reference model entregue sus resultados y no los vayamos perdiendo, los vayamos apilando y posteriormente los vayamos comparando conforme el dispositivo bajo prueba va generando sus resultados posteriormente. Y luego estos valores que quedan en estas pilas se comparan con los que llegan del DUT dentro de los checkers. Si vamos al código, aquí pueden ver cómo estamos definiendo las pilas para los valores esperados, los calculados o predichos por el reference model. Entonces, aquí se pueden dar cuenta cómo estamos utilizando una estructura de datos que está definida dentro de la biblioteca de OSBBM que corresponde al scoreboard. Una vez dicho eso, también estamos definiendo nuestro checker. Nuestro checker es un procedimiento en donde definimos el valor del byte esperado, el valor real esperado y definimos si es una transmisión o una recepción. Y dentro del procedimiento utilizamos otro procedimiento. Explícitamente es una función donde esta función también es parte de la biblioteca de OSBBM y lo que va a hacer es comparar el valor esperado con el valor real de los bytes que vamos recibiendo. Y aquí indicamos si es TX o RX.
En dado caso de que no sean iguales, pues se va a disparar el checker marcándonos un error y por lo tanto fallando la prueba. Una vez que está definido el checker, este checker lo vamos a ocupar en diferentes partes. Pero primero veamos cómo estamos utilizando el apilado de datos que vienen del reference model, en particular del TX. En el TX podemos ver cómo estamos esperando que llegue la transacción. Una vez que llega la transacción por parte de que viene del reference model, checamos que sea un valor válido o parte del contenido de la transacción. Y si lo es, entonces estamos enviando este valor que viene siendo el TX byte calculado por el reference model, lo metemos con el push hacia la pila del TX que definimos acá arriba. Acá. De forma análoga, hacemos lo mismo, pero ahora para el RX. Ahí está. Entonces ya estamos aquí apilando transacciones calculadas. Y después tenemos la parte de los procesos para el chequeo. Cuando llegan ahora las transacciones por parte del dispositivo bajo prueba, entonces las vamos a comparar, sacamos los datos de la pila correspondiente, los ponemos en una variable, en este caso para el TX byte, y luego esos datos los introducimos hacia el checker. Aquí estamos poniendo el checker. Y el checker se encargará de comparar esos resultados. Y de forma similar hacemos lo mismo con el RX. Hacemos exactamente lo mismo y hacemos las comparaciones. En este caso ahora es para el RX. Aquí se puede ver cómo estamos definiendo RX y acá estamos definiendo el checker para el TX. Bueno, pues ya está, ya tenemos todo esto. Lo que nos faltaría es ver ahora cómo luce la prueba y cómo lucen las secuencias. Vamos a ver rápidamente la prueba primero. La prueba, a ver si no está aquí. Ok, vamos a abrirla rápidamente. La prueba está aquí. Esta es la prueba SPI TV Test Basic TX. Su objetivo es estar enviando transacciones. Bueno, de hecho, es una transacción, un byte para ser transmitido. La estructura de la prueba ya la vimos la vez anterior, sin embargo, vamos a recuperarla brevemente para ver sus detalles. Las pruebas en general deben de tener una estructura. Esa estructura consiste en definir señales de control para estar sincronizando los eventos dentro de la prueba, puesto que tenemos múltiples componentes de verificación operando, unos generando señales de reloj, otros señales de reset, otros señales de operación directamente sobre el DUT, que puede ser uno o más componentes de verificación, necesitan forzosamente de sincronización. Y esa la hacemos a través de una serie de señales. Entre las básicas, puede haber más, pero en general estas son las básicas mínimas. En off reset, o sea, en qué momento acaba la señal de reset, en qué momento inicia la prueba, en qué momento acaba la prueba y cuál es el valor de la semilla que se va a utilizar para una prueba aleatoria. Este valor lo vamos a dejar pendiente para la próxima sesión y entender cómo opera. Todos los demás están aquí colocados directamente sobre la prueba. La prueba está compuesta por varios procesos. Tenemos un proceso para el inicio de la prueba, que es básicamente definir cómo se llama la prueba, generar las semillas. Ahorita no vamos a hablar sobre generación de semillas, pero adelanto que esta es una función que se ocupa extraída de la biblioteca de OSVBN para generar semillas de pruebas aleatorias. Mandamos una serie de mensajes hacia la consola o hacia lo que viene siendo el log de la prueba para saber en qué momento arranca la prueba.
Y una vez que ya configuramos el inicio de toda la prueba, esta también es para habilitar todos los mensajes que necesitemos y que hayan sido definidos en diferentes partes de la prueba o en diferentes componentes de verificación. Con eso habilitamos que puedan ser desplegados todos sus comentarios dentro del transcript. Una vez que eso sucede, estamos dándole el valor de verdad o activando el Start of Test, indicando que ya la prueba va a arrancar. Si se dan cuenta, tenemos otro proceso que va a estar controlando el arranque de la señal de reloj. Entonces aquí lo que está haciendo es esperar hasta que sea verdad el Start of Test, o sea, se está esperando a que este proceso termine. Cuando ya terminó, entonces se arranca. Como verán también acá en el reset está esperando que inicie también la prueba, ¿ya vieron? Ahora bien, arranca la señal de reloj, está indicándosele a través de esta secuencia que debe de tener un periodo de 10 nanosegundos, o sea, un semiciclo es de 5 nanosegundos, habilita para que se active y estas son señales de control internas para conectar el manager con el componente de verificación y esta es un parámetro para indicar que ahí se quede operando hasta que se desbloquee o que se termine de ejecutar la operación del componente de verificación con respecto al comando que se le envió. En nuestro caso, para la señal de reloj, eso nunca va a suceder porque lo dejamos deliberadamente activado, indefinidamente generando señal de reloj. Ahora bien, en la parte de la señal del reset, una vez que inicia la prueba, pues esperamos un tiempo, dejamos pasar cierto tiempo sin hacer nada, y luego esta es una secuencia que ahí la van a encontrar implementada dentro de la biblioteca. Y luego tenemos otra secuencia que es propiamente la del reset, cuando aplicamos la señal del reset y le estamos diciendo que debe de tener una duración de 0.2 microsegundos, se debe de activar, o sea que sí se active, y luego tenemos las señales de control entre el test manager y el componente de verificación. El blocking en este caso estamos diciendo que bloquee el flujo de la prueba, o sea que hasta que termine de ejecutarse la señal de reloj, se salga de este procedimiento y después de que se salga de este procedimiento que se espere, o sea, ejecuta una no operation por 0.2 microsegundos, pasa ese tiempo y ahora sí terminamos o levantamos la bandera de end of reset. Ya terminamos con el proceso de end of reset y podemos darnos cuenta que acá tenemos en el proceso de el TX process propiamente, que es el que ya le va a estar indicando qué dato queremos que sea transmitido, se espera hasta que termine el reset. Termina el reset y entonces ahora tenemos una secuencia para el controlador. Y en el controlador le estamos diciendo, mira, vas a transmitir o necesitamos que el maestro transmita el dato 55 hexadecimal y que le estamos diciendo que es válido, que sí, que ponga ese dato. Y lo demás son las señales de control entre el test manager y el controlador el componente de verificación controlador. Y también bloqueamos esta secuencia, o sea que no proceda hasta que termine de ejecutarse. Cuando termine de ejecutarse, es decir, cuando el componente de verificación ya terminó todo ese proceso, se sale. Esperamos unos microsegundos, 0.2 microsegundos sin hacer nada y ahora sí encontramos el end of test. Con esto estamos terminando la prueba. Esta bandera, el end of test, es leída por el bloque de test termination process. O sea, en este proceso, una vez que se termina la prueba, mandamos llamar un procedimiento que va a ser el resumen de toda la simulación utilizando uno de los procedimientos de la biblioteca de OSBBM y le agregamos el comentario de que ya terminó la prueba. Y finalmente tenemos este proceso que es un timeout y que se encarga de forzar la terminación de la prueba después de cierto tiempo que se haya alcanzado, que es este timeout C. Este timeout C lo tenemos definido en la biblioteca de utilerías.
O sea, si ya me voy aquí a utilerías, utilities, aquí está. Aquí lo pueden ver. Es una constante de tipo tiempo y que dura 500 milisegundos. Si después de todo ese tiempo, por alguna razón, ya sea que el test bench, por ejemplo, alguno de los componentes se quedó atorado o el dispositivo bajo prueba tiene una falla que deja colgada la prueba porque nosotros estamos esperando a que se cumpla, por ejemplo, cierto protocolo o cierta respuesta y nunca llega esa respuesta, pues la prueba se quedaría ahí infinita. Entonces, nosotros le tenemos que poner un límite. Si este evento bloquea la prueba más allá del tiempo del timeout, entonces el timeout de este proceso se encarga de forzar la terminación de la prueba y marcando un error, marcando con un alert diciendo que se alcanzó el timeout en esta prueba, lo cual quiere decir que algo se quedó colgando. Y bueno, ya para antes de correr la prueba y verla cómo funciona, veamos rápidamente cómo tenemos las secuencias. Las secuencias son sencillas. Tenemos varias secuencias, pero vamos a ver rápido la del controlador. Como verán, la del controlador, lo único que hacemos es definir, aquí vámonos al body, vamos a definir el encabezado del procedimiento, que es el controller sequence, que es el que estamos utilizando dentro de nuestra prueba. Definimos el text byte de tipo standard logic vector, el valid es un boolean, y luego con esos datos que nosotros estamos dando, los introducimos a la transacción. La transacción ya vimos que está definida en el otro archivo, en el trnx. Aquí está definida la transacción. Tiene 4 variables internas. Entonces, a ver acá, aquí está. Sequence. Se me perdió el sequence. Aquí está el sequence. Entonces aquí vemos cómo le estamos dando los valores correspondientes a la transacción. Y si se dan cuenta, acá viene la parte del blocking y non-blocking. Una vez que se ejecuta esto, se espera hasta que ocurre cierto evento sobre el grant. El grant lo está entregando el componente de verificación una vez de que termina de ejecutar lo que tenga que ejecutar. Y con eso desbloqueamos la secuencia. De otra forma, ahí se queda esperando hasta que se cumpla. Muy bien. Bueno, dudas hasta aquí. Un montón de dudas, me imagino, pero poco a poco, conforme vayan ejecutando, van a ir entendiendo más cómo es esto. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es ya ejecutar la prueba. Para ejecutar la prueba tenemos otro comando. Es el run SPI testbench testcase.do y le tenemos que dar el nombre de la prueba. La prueba es el BASIC. Entonces vamos a poner acá. Recordemos que el nombre de la prueba pues es la arquitectura. Ponemos control copy. Voy por acá. Y ahora sí le pongo run. Run SPI testcase. Y el nombre de la prueba. Bien. Una vez que ya está eso, le damos enter. Y listo. En el transcript, aquí mismo pueden ver el transcript, pero también podemos ver el transcript directamente en logs. Tenemos un folder que se generó con los logs. En los logs pueden ver tanto la historia de la compilación del RTL, la historia de compilación del test bench. A veces cuando hay una falla de compilación, pues tenemos que venir y consultar estos archivos y ver en dónde se atoró la compilación y por lo tanto hacer los arreglos correspondientes. Y acá también pueden ver cómo se genera el log de nuestra prueba. Todo lo que se ejecutó. Aquí pueden ver cómo cada componente de verificación entró a operar. El scoreboard está en operación, el reference model está en operación, el componente de verificación controller está en operación, el componente de reloj está en operación, el reset está en operación,
arrancó la prueba y se ve claramente como dice Start of Basic TX. Ejecuta y luego al final de la prueba nos está haciendo el resumen del estatus de la prueba. Aquí dice que pasó la prueba y que hubo 2 checkers que se evaluaron y que pasaron. Y luego simplemente termina la prueba. End of Basic TX Test. Y se termina la prueba. Ahora, si vamos a ver las formas de onda. Esto acá. Bueno, las formas de onda tenemos en el Wave, le agregué las señales que corresponden al componente de verificación de la señal de reloj. Aquí vemos cómo llega la transacción, dándole la información de lo que tiene que hacer. Y aquí se ve cómo ya está generando la señal de reloj. Esta es la señal de reloj que le está inyectando hacia nuestro dispositivo bajo prueba. El reset también, aquí vemos cómo está recibiendo la transacción de reset. Aquí pueden ver cómo está teniendo los datos de cuánto va a durar la transacción. Y aquí le dice asserting el reset, o sea, le está diciendo ya puedes echarlo a andar. Y la señal de reset, aquí la vemos, es activa en bajo. Arranca desde aquí, dura todo este tiempo en bajo y luego se levanta. En el caso del controlador, el controlador está recibiendo qué dato es el que tiene que enviar. Y acá vemos cuáles son los datos a través de las transacciones reconstruidas que está obteniendo. Si vemos las señales que se están generando, fíjense cómo aquí se presenta el TX byte, el 55 hexadecimal, que lo pusimos en la prueba. Aquí está el pulso que está diciendo que arranca, que es válido. Ajá. Y luego, esta es la señal de eReady que está enviando el dispositivo bajo prueba hacia nuestro componente de verificación. Lo mantiene en bajo porque está diciendo, bueno, pues estoy procesando, pero cuando lo levante en alto dice ya terminé. Ahora, por el otro lado, vemos aquí las señales de SPI. Se ve cómo está generando la señal de reloj, el DUT, y los datos que está tanto enviando. Este es el DUT. Estos son los datos que está enviando del maestro hacia el esclavo. Y estos son los datos que nuestro esclavo, que es parte de nuestro componente de verificación, está generando, que es la señal invertida que habíamos visto, definida dentro del componente de verificación. El reference model podemos ver cómo está generando sus datos. Aquí se ve cuáles son es decir, aquí está lo que entra y acá están los datos que está traduciendo. Este es el expected. Y bueno, acá al final vemos todas las señales del DUT. Todo esto comparado y cotejado por el scoreboard. Y pues el scoreboard está simplemente calculando los resultados. Y al final nos dice claramente que la prueba está pasando. Este reporte lo genera directamente ya el scoreboard y nos dice que pasó y que hubo 2 checkers que se tuvieron que probar. Si vamos rápidamente a nuestro scoreboard, está el scoreboard. Aquí se ven los checkers, o sea, tenemos un checker por aquí y acá está el otro checker. Y fin de la historia.